tiempo y vi que tú no llegabas. Así que hice lo que no debía y desobedecí. Estaba tratando de justificar la desobediencia. ¿Ok? Hay una palabra en hebreo que me parece muy bonita, la utiliza mucho mi hija. En hebreo para obediencia es shama. Shama con SH. Shama. Y miren, la definición me parece más terrible todavía. Escuchen, por favor. La palabra para definir obediencia en hebreo es shama. Y quiere decir oír inteligentemente. Ponle cerebro a lo que estás escuchando. Discierne lo que acabas de escuchar para que lo puedas cumplir. Oír inteligentemente, prestar atención a la orden, entender para obedecer. Cuando tú no entiendes una orden, pues simplemente, ¿tú no has visto personas que tienen esa tendencia de comenzar a actuar antes de que tú le digas? Entonces comienzan a buscar por un lado y por el otro. ¿Y qué fue lo que usted me dijo? Espérese, póngale inteligencia. Ponga la inteligencia, utilice el cerebro para discernir, es decir, tienes que procesar la orden para que esa orden llegue a tu cerebro, se anide en tu corazón y finalmente puedas obedecer. Porque una orden sin inteligencia, lo dice el hebreo, yo estoy parafraseando, una orden sin inteligencia es una orden desatendida. ¿Y qué fue lo que me dijo? Tómate el tiempo para entenderlo. Tómate el tiempo para discernirlo. Tómate el tiempo para saber exactamente qué fue lo que se te ordenó. Dicen, esto que voy a decirles, dicen que fue realidad, que fue veraz, en una guerra, no sé en cuál guerra, pero habían cañones de por medio. Y a uno de los cañoneros se le ordenó que apuntase el cañón hacia una edificación. Y esa edificación, cuando se le dio la orden al cañonero, pues se disparó el proyectil y la casa fue derribada. Y él inmediatamente se puso a llorar. Y le dice a su jefe, ¿y tú por qué lloras? Y le dice el cañonero, lo que sucede es que en esa casa que tú me ordenaste derribar, en esa casa yo nací y crecí. ¿Y por qué no me dijiste? Es que tus órdenes no se cuestionan. Porque una orden es una orden. Una orden es una orden. Las órdenes no se cuestionan. Yo no sé cómo sea tu hogar, no sé. Lo que pasa también es que no sé qué tan moderno sea tu hogar. Porque en los hogares de hoy en día, los muchachitos hacen lo que quieren. ¿Me equivoco? Y si no se les deja hacer lo que quieren, entonces hacen pataleta, hacen berrinche. Yo recuerdo lo que me hacían a mí en mi casa, mi papi y mi mami, cuando yo hacía berrinche. Y eso nunca se me va a olvidar. Y otra cosa, eso me ha servido a mí para entender, para discernir inteligentemente que una orden de Dios se cumple. Cuando Dios te da una orden, no te está preguntando qué opinas al respecto. No matarás. No robarás. ¿Quién tiene que decir algo al respecto? No le quitarás la mujer a tu prójimo. El que tenga que decir, yo voy a seguir diciendo algunos mandamientos, el que tenga que decir algo al respecto, levanta su mano y opina al respecto. No estoy de acuerdo con eso. Vamos a ir un poquito más, porque es que nosotros manejamos muy bien los 10 mandamientos. Pero miren esto. No desearás la mujer de tu padre. Es decir, no es tu madre, pero es la mujer de tu padre. ¿Quién tiene que decir algo al respecto? No verás, lo voy a parafrasear, algunos de los mandamientos los voy a parafrasear. No verás por la ventana a tu madre desnuda. No verás a tu padre desnudo. ¿Quién tiene algo que decirle al respecto? ¿Qué le encuentran ustedes de reprochable a lo que yo acabo de decir?
Absolutamente nada. Es decir, tienes o tenemos que cumplir a rajatabla esos mandamientos que yo acabo de mencionar. Hay 613 mandamientos, ¿sí lo sabían ustedes? No solamente son 10, son 613 mandamientos. Son 365 de tienes que hacer lo siguiente. Y 248 de no harás lo siguiente. Es decir, los llaman los judíos unos que son positivos y otros negativos. Unos de ejecución y otros de abstenerse de ejecutarlos. O de abstenerse de hacerlos. Y todos ellos son absolutamente racionales, sensatos, cuerdos, inteligentes. Cuando uno de los mandamientos no se cumple, hay una consecuencia. Por ejemplo, son cosas prácticas. La Biblia hay que leerla para entender lo que yo estoy diciendo. Se le dijo al pueblo, nadie dentro del campamento haga sus necesidades dentro del campamento. Es decir, cuando tú tengas necesidades, hay un lugar específico para hacer las necesidades fuera del campamento. Porque si no hay enfermedades. Esto es lógico. Cualquiera de ustedes diría, lógico, eso es lógico. Entonces, si cuando Dios es tan absolutamente perfecto en cada uno de sus mandamientos, ¿por qué no nos cuesta entonces obedecerle? Pastor, yo no mato, yo tampoco. Pero muchas veces me equivoco y trato de discernir, de inteligentemente discernir lo que Dios me ordena. Para poder prestar atención y no caer en los errores que me traen consecuencias. Es decir, todo esto que yo acabo de decir solamente es para decir que Dios a través de sus mandamientos nos está ahorrando mucho dolor. ¿Quién puede decir aquí? Solamente levante su mano. Yo he desobedecido y eso me trajo dolor. Sinceramente. Wow. Qué hermoso es eso. Es decir, que todo este comienzo de prédica solamente nos ha recordado un poquito lo que ya hemos vivido. Creo que todos nos hemos encontrado con eso, ¿verdad? Entonces, la palabra, acuérdense, la palabra hebrea es shama. Oír inteligentemente. No salgas corriendo antes de discernir la orden. Porque así hay gente. Así hay gente. Salen corriendo y por el camino dicen, se me olvidó lo que me dijeron. Entonces cometes errores. Pero hay otra palabra griega que su significado es ser persuadido a obedecer. Por favor, obedece, porque eso te trae consecuencias. Qué bueno sería o el propósito, nosotros los que somos padres, jefes de hogar, sacerdotes en nuestras casas, cuando damos un consejo a cuando están los niños en un periodo de formación, hay cosas que son innegociables, ¿verdad? Al menos en mi hogar, así fue. Y con mis nietos así es. Hay cosas que son innegociables, ¿sí? Es decir, ni Jeremy ni Allison decían lo que se hacía. Se hacía y lo que decía mi esposa y lo que decía yo, sobre todo lo que decía ella. Es innegociable o fue innegociable para su formación. Pero llegó un momento en que, no sé cuántos muchachos aquí de 13 años para arriba, todos tenemos casi todos en nuestros hogares, ¿verdad? De 13 años para arriba, que ya es más que una formación, es un consejo, ¿cierto? Ya que tú qué le puedes decir al niño, ¿cierto? Hijo, sí, mira, lo que yo te puedo dar es un consejo. No lo hagas, hijo. Mira, a mí ya eso me costó dolor. Ya me equivoqué. Ya tomé el camino errado y eso me costó años de equivocarme, años de perder, años de muchas cosas que no debía haber hecho y que finalmente, en el transcurso del tiempo me di cuenta que no debía haberlo hecho. No te equivoques. Pero hay muchachos que se quieren equivocar. Yo he escuchado a muchos. Déjame cometer mis propios errores. Bueno, hijo, hazlo.
Yo también quiero experimentar, hazlo. Pero yo les voy a decir a ustedes que en Aposento de Restauración estamos levantando un grupo de muchachos que si siguen así van a llegar muy lejos. No se equivoquen, hijos. No se equivoquen, porque van a llegar muy lejos. Es más, yo no sé, es difícil ver la vida desde lo interno, ¿verdad? Nuestra propia vida desde lo interno. Pero si tú me pones desde lo externo a ver la vida de ustedes, ustedes son personas de mucha bendición. No se equivoquen. No quieran experimentar esas cosas en cuanto a la desobediencia que traen graves consecuencias. ¿Ok? Entonces, para no equivocarse hay que oír inteligentemente la palabra del Señor, oír inteligentemente el consejo del viejo, oír inteligentemente el consejo de tu pastor, oír inteligentemente la palabra que se predica aquí los domingos. Las personas sabias que Dios utiliza dentro de la iglesia. Yo he visto muchas veces que los sabios de la iglesia se acercan y dan una palabra. Escucha esa palabra. Vive en esa palabra y así tendrás mucha largura de días, lo dice el Señor. Primera de Samuel capítulo 15, el mismo rey Saúl, esto es ya en otra guerra, esta guerra es contra Amalek. Dice el verso 22, y Samuel dijo, ¿por qué? Porque Dios había dado una orden específica. Vayan contra Amalek y no dejen nada de Amalek. Tomen todo lo que hay de los amalecitas y al rey Agag mátenlo y a todas las personas también. Pero había cosas dentro de Amalek que eran agradables a los ojos. Y Saúl, porque lo dice la palabra, Saúl junto con el pueblo, dice el verso 9, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, es decir, todo lo contrario de la orden de Dios, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y dice el Señor en el verso 11, le dice el Señor a Samuel, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apresadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Verso 22. Y Samuel le dijo a Saúl, después de haber llorado toda la noche, y en la madrugada le dice Dios, deje de llorar y vaya y llévele un mensaje a Saúl, porque le voy a hablar a su corazón. Y Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos? Recuerda que hay que subrayar holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Subraya sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos de idolatría, la obstinación. Es decir, no solamente Saúl fue desobediente, sino terco como él solo. La Biblia habla acerca de la terquedad. Cuando una persona es terca le dice, tú pareces una mula. ¿Sí sabían eso? Es una palabra fuerte, pero la Biblia lo dice. Eres una mula sin entendimiento, o eres como el mulo que hay que ponerle freno para que entienda. Fuerte, ¿verdad? Terco y obstinado, desobediente y obstinado. Es decir, si reunimos todos estos calificativos, una persona que actúa recurrentemente en contra de la voluntad de Dios, una persona que hace lo contrario a la obediencia delante de Dios una y otra y otra y otra vez. Amén. Ok. Pero aquí hay algo que me impresiona. Miren esto. Esto lo he cavilado toda la semana.
Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Yo me pregunto, ¿quiénes ofrecían sacrificio? Los sacerdotes, los sumos sacerdotes. Abraham ofreció sacrificio. Isaac ofreció sacrificio. Jacob ofreció sacrificio. Abel ofreció sacrificio. Es decir, todos estos hombres de Dios que ofrecieron sacrificio delante de él, lo ofrecieron en diferentes ocasiones. Miren esto, por favor, atentos porque creo que esto es la clave del mensaje de hoy. Ofrecieron sacrificio en gratitud. Ofrecieron sacrificio como una ofrenda. Ofrecieron sacrificio como alabanza. Ofrecieron sacrificio como adoración. Es decir, que si reunimos estos últimos tres conceptos, ¿de qué te sirve, iglesia, aposento de restauración y los que nos están escuchando desde las redes sociales? ¿De qué te sirve traer una ofrenda si no obedeces? ¿De qué te sirve levantar tus manos si no obedeces? Lo dijo Angélica hace unos minutos. ¿Sí? Levanta tus manos y derrama tu corazón delante de Dios. Pero esa alabanza es recibida delante de la presencia de Dios como olor fragante, porque había un sacrificio que era una ofrenda remecida a Dios. Una ofrenda quemada a Dios que subía con un olor específico, pero lo ofrecía un corazón obediente. ¿Sí me hago entender? El corazón obediente, el corazón que hace la voluntad de Dios y ofrece un sacrificio, es un corazón que agrada a Dios. Y lo que está haciendo agrada al Señor. Entonces, ¿de qué te sirve traer tu ofrenda, traer tus diezmos, levantar las manos, cantar los coros, venir a la iglesia? Si no eres obediente, no te sirve de nada. Porque dice la palabra del Señor, ¿se complace Jehová en los holocaustos y víctimas? Como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Es decir, si tú quieres agradar a Dios, obedece a su palabra. ¿Tú quieres ver contento el corazón de Dios? Sé obediente. Pero es que hay cosas, pastor, que cuestan obedecer. Yo sé, la obediencia no es, obedecer en todo no es fácil. Hay cosas que Dios te dice que hagas que son difíciles. Apunta el cañón contra la casa de tu infancia, algo así. Apunta el cañón y derriba la casa donde tú naciste. Yo creo que la mayoría de nosotros levantaría la mano y diría, pero es que, hay un por qué no hacerlo. Hay un motivo. Y como lo dijo Saúl muchas veces, en Samuel hubo un pretexto y hubo un culpar a los demás. Lo hice porque me dijeron. Lo hice porque me incitaron. Lo hice porque el pueblo se me desertaba. Lo hice porque el pueblo cogió lo mejor del ganado, lo mejor de las cosas y las ofreció en sacrificio. Qué buen intento. Pero a Dios nadie lo engaña, porque Dios conoce la profundidad del corazón. Lo vimos hace 8 días, ¿verdad? Dios conoce la intención del corazón. Es que me parecía más justo, o me parecía más fácil tomar este camino. Porque es que tal vez Dios no lo podía hacer a su manera. Y yo tengo una experiencia vivida en mi vida personal. Y es que cuando tú, o cuando yo, porque lo estoy hablando a primera persona, ¿no? Cuando yo intento solucionar algo o hallar el camino más fácil para que las cosas sucedan, siempre Dios lo hace de otra manera. Porque Dios me está demostrando que es a su manera, no a la mía. Que tiene 1000 maneras de actuar. Que yo soy limitado, que mi pensamiento es limitado. Que mi visión es muy corta. Y Dios tiene una visión a largo plazo. En estos días Dios me sorprendió con algo que hizo en mi casa. Y por mucho tiempo nos preguntamos, Señor, ¿y por qué no se hace así? ¿Por qué?
Y el Señor me decía a través de mi esposa, tengo algo grande. Espera, tengo algo grande. Espera, tengo algo grande. Espera, tengo algo grande. Esperé tal vez un año. Y hace 15 o 20 días vi eso grande que Dios me tenía reservado. No lo hizo a su manera, lo hizo como me convenía a mí. Wow, la gloria sea para Dios. La honra sea para Dios, porque las cosas no son como yo creo, como a mí me parece. Porque hay un plan perfecto. Porque hay un propósito perfecto. Y dentro del propósito perfecto está la obediencia. Cuando yo soy obediente y espero la voluntad de Dios, entonces el propósito de Dios se cumple en mi vida. Yo no puedo pedirle a Dios que haga un milagro cuando estoy en desobediencia. Yo no puedo pedirle a Dios que haga un milagro cuando estoy tomando el camino equivocado o a mi manera estoy haciendo las cosas. Miren esto. Esto es poderoso, iglesia. ¿Qué le dijo Dios a Josafat? Estad quieto y estén quietos y conozcan que yo soy Dios. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Vayan y suban hacia las murallas, y las murallas cayeron. A David le dijo, vaya y pelee. A Noé le dijo, trabaje, constrúyame el arca. Y si tú ves el contexto de cada una de estas historias, literalmente Dios da la orden opuesta a lo que el ser humano haría. ¿Tú te imaginas cuando le dice a Josafat, el capitán del ejército de Dios, le dice, viene tu enemigo, ya tu enemigo está detrás de ti? Señor, ¿qué hago? Quédate quieto, vas a ver mi gloria. Espera en mí porque vas a ver mi gloria. Señor, ¿qué hacemos para conquistar Jericó? Griten. Wow. Esa es la manera de Dios. Es el plan perfecto de Dios para cada uno de nosotros. Y cuando tú dejas, cuando yo dejo, cuando dejamos que Dios actúe a su manera, veremos las cosas maravillosas, el resultado portentoso que tiene el esperar en Dios. Yo te hago una pregunta, iglesia. ¿Por qué se abrieron las aguas del Jordán? Por obediencia. Fue la obediencia, no los gritos, que tumbaron los muros de Jericó. Fue la obediencia, no las trompetas que ellos tocaron. Fue la obediencia que los libró de los egipcios cuando estaban en medio de los egipcios y del Mar Rojo. Las aguas se abrieron. Las aguas se separaron y murieron en ese día. Les dijo Moisés, no se preocupen, no se afanen, porque esos enemigos que han visto por 400 años, hoy, a partir de hoy, nunca más los verán. Hoy será el último día. Si esperan la salvación de Jehová, hoy será el último día que sus enemigos estarán detrás de ustedes. Nunca más para siempre los veréis. Fue la fe la que los libró de los egipcios. Fue la obediencia la que los libró. Fue el obedecer a Dios. La desobediencia es el desprecio por la voluntad de Dios para hacer la propia. Wow. La desobediencia es el desprecio por la voluntad de Dios para hacer la propia. Cuando tú desobedeces, estás despreciando la voluntad de Dios en tu vida. Cuando tú desobedeces, estás despreciando la sabiduría divina, porque Dios lo conoce todo. Dios ya estuvo en el final de tu problema, por eso te aconseja qué tienes que hacer. Dios ya estuvo en el final de los tiempos y lo conoce todo. Dios sabe que eso malo que te está sucediendo, si estás esperando la voluntad de Dios, eso se convertirá finalmente en una victoria poderosa. Toma la mano de la persona que está a tu lado y dile, no seas desobediente. Tómale la mano, tómala. Dile así, o sea, con autoridad dile, no seas desobediente. No seas desobediente. Otra vez, tómale la mano a la persona que está a tu lado y dile, no seas desobediente. Ok.
No seas desobediente. A Carol nadie le tocó la mano, nadie le tomó la mano. Alguien que me haga el favor a Carol le diga que no sea desobediente, por favor. Es correcto. Porque esto es para todos. ¿Ok? Wow, Señor. Pero ¿cómo tenemos que obedecer, pastor? Debemos hacer la voluntad absoluta de Dios. Sin cuestionamientos. Con prontitud. Y en su totalidad. Es decir, toda la voluntad de Dios hay que hacerla. No las cosas que nos gustan. O lo que creemos sea lo mejor. O lo que sea agradable. Porque no sé, si Dios te dice, no sé, súbete a un bus de Transmilenio y ve y predica, pues todos lo hacemos. Todos lo hacemos, vamos y predicamos. Pero cuando Dios te dice, ve y le pides perdón a tu hermano con el cual no te hablas hace 15 años porque te hirió fuertemente el corazón, tú lo harías. ¿Qué es más fácil? ¿Por qué se ríen? Todos hacen esa carita de... Es difícil, hay cosas difíciles que Dios nos dice. Yo se los conté a ustedes alguna vez, un buen día, en ese proceso que estaba yo diciéndole al Señor. Miren la oración que hacemos muchos. Señor, saca de mí todas esas cosas que no te agradan. Señor, creo que fue Sophie que habló hace unos días de esa vasija que si tiene ese barro, una piedrita, hay que sacarla porque entonces la vasija se rompe. Y la teoría la conocemos todos. Entonces oramos, Señor, extrae de mí, saca de mí. Hoy quiero que saques de mí todo aquello que no sirve. Y el Señor me dijo, ve y le pides perdón. Yo no le había hecho nada a nadie, ¿no? Aclaro, a nadie le había hecho nada, nada. Y el Señor me dijo, vas a ir a la casa de tu abuela y le pides perdón a todas tus hijas, a todas tus tías, uno por uno y a tus primos. Y yo, ¿qué? No me dijiste que te sacara de ti lo que no servía. Wow, Señor. Ah, y se me olvidaba. Y les llevas un mercado antes de llegar a la casa. Wow, Señor. Bueno, y ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace el ir y pedir perdón por algo que yo no he hecho? Porque lo otro es fácil. Pero pedir perdón por algo que yo no he hecho. Entonces, vienen muchas cosas aquí. ¿Cómo es que se obedece? Lo repito, se obedece haciendo la voluntad absoluta de Dios, sin cuestionamientos, con diligencia y en su totalidad. ¿Cierto? Y el Señor, el Espíritu Santo, hablaba a mi corazón y me decía, si tú dejas pasar los días, vas a perder este impulso que tienes. Porque la propuesta fue tuya, la oración fue mía. Señor, saca de mí lo que no te gusta. Yo quiero ser una vasija sin ninguna impureza, Señor. Así que le dije, Señor, ¿y cuándo tengo que hacerlo? Me dijo, ya. Wow. Le conté a Aurorita y le dije, mira, amor, el Señor me dice que tengo que hacer esto y esto y esto y esto. Eso fue un sábado por la mañana. Me dijo, pues vámonos. Ella es más obediente que yo. No, ahora somos igual de obedientes. Aprendí obediencia, iglesia. ¿Y sabes qué me dijo el Señor? ¿Quieres ver mi gloria? Obedéceme. Porque la obediencia abre los cielos. Así que fuimos hasta la casa de mi abuela. Le pedí perdón a mi abuela. No sé ni por qué le pedí perdón, porque yo no le había hecho nada, pero Dios me había dicho que le pidiera perdón a mi abuela. Y a mis tías que vivían con ella, tía, perdóname. A mis primos, perdónenme. Y ellos me decían, pero yo qué le perdono a usted. Sí. Pero me vine con el corazón livianito. No por el desagravio hacia ellos, sino por la obediencia hacia Dios. Y tal vez fue una de las primeras cosas para este ministerio de hoy. Que comenzó Dios a poner las primeras bases, aunque suene redundante. Las primeras bases, las primeras piedras de la base de un ministerio.
¿Cuántos quieren agradar a Dios? Los pocos que levantaron sus manos, obedézcanle a Dios. Si quieres agradar a Dios, obedécele. Se agrada a Dios. Para Dios es más importante la obediencia que un sacrificio. Para Dios es más importante que tú vengas y alabes a Dios, levantes tus manos, pero que tengas un corazón obediente. Para Dios es muy importante que tú vengas y traigas tu diezmo al alfolí, pero que también traigas junto con tu diezmo un corazón obediente. Miren pues lo importante de esto. Gracias, Señor. Hebreos capítulo 5, versos 7 al 8. Yo quiero que tú me lo regales, por favor, en traducción lenguaje actual, Nueva Versión Internacional, y yo leo en Reina Valera, por favor, Santiago. Hebreos capítulo 5, versos 7 al 8. Esto es un regalo de Dios para nuestras vidas. Hebreos capítulo 5, versos 7 al 8, dice así: y Cristo, en los días de su carne, es decir, cuando fue hombre, 100% hombre y 100% Dios, es decir, cuando por ser en ese momento 100% hombre y 100% Dios, también le costaba obedecer. Porque si no le hubiera costado obedecer, en el huerto de Getsemaní no le hubiera dicho: Señor, ¿por qué no miramos? Si es posible, pasa de mí este sufrimiento. Si es posible, aun cuando ya en la eternidad ya lo habían hablado. En la eternidad ya la voluntad de Dios para Jesús era que muriera en la cruz por sacrificio. Ya Jesús sabía hacía miles y miles y miles y miles y miles y miles de años que iba a suceder aquella tarde. ¿Están de acuerdo conmigo? Ok. Lo leo nuevamente. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, a lo que yo hice referencia, al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aquella noche, cuando él estaba sudando sudor de sangre, fue oído. Pero la respuesta fue no. ¿Sí me hice entender? Su padre lo oyó. Claro que lo oyó. Estaba el Señor Jesucristo llorando. 3 veces le pidió aquella noche que si era posible no sucediera lo que iba a suceder el día siguiente. Y su padre lo oyó. Ahí lo dice Hebreos. Lo oyó, pero le dijo no. Wow. Esa es la parte que nos cuesta, ¿verdad? Esta es la parte que nos cuesta. ¿Cómo nos gozamos y cómo nos alegramos y cómo testificamos? El Señor me dijo sí. Yo no he visto a nadie que se pare aquí enfrente a decir: yo quiero hoy traer un testimonio porque el Señor me dijo no. ¿Seguimos? Y aunque era el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió obediencia. ¡Wow! Esto es poderoso, iglesia. Aquella noche, aprendió obediencia. Suplicó, gimió, sudó sangre. El desespero fue tal por lo que iba a acontecer. El Señor Jesucristo sabía a ciencia cierta qué sucedería el día siguiente y esa misma noche, que sudó sudor de sangre. Pero sin embargo, al momento de que su padre le dijo que no, aprendió a ser obediente. ¿Lo quieren un poquito más adelante? Miren esto. Está hablando quien aprendió obediencia. Está hablando quien aprendió a hacer la voluntad absoluta de Dios. Yo quisiera que ustedes, ¿verdad?, lo leyeran esta semana y lo analizaran un poco más. Juan capítulo 14, verso 23. Me lo vas a dar, Santiago, por favor. En traducción viviente. En nueva traducción viviente. En Dios habla hoy. ¿Sí la tenemos, Santiago? En Nueva Versión Internacional y en traducción lenguaje actual. ¿Sí te dije qué capítulo? ¿Qué verso?
14:23 de Juan. Ok, miren esto, iglesia, atentos. Es el mismo Señor Jesucristo que aprendió obediencia, que a través de las lágrimas, a través del sufrimiento, aprendió a obedecer lo que el Padre le decía que tenía que hacer. Miren lo que dice en Reina Valera: si alguien me ama, también me obedece. Dios mi Padre lo amará y vendremos a vivir con Él. ¿Tú amas a Dios? ¿Tú amas a Jesús? Obedece lo que Él dice. La siguiente versión, por favor. Traducción lenguaje actual es. Dame por favor, Dios habla hoy, ¿será? La siguiente versión, papá. O lenguaje actual. Atentos a esto, por favor. Biblia, no. Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará. Tenemos nueva traducción viviente. Nueva versión internacional. Es que hay una versión que me parece tan hermosa. Nueva traducción viviente. Dame, Dios habla hoy. No sé si alguien tiene una Biblia, Dios habla hoy. Dios habla hoy. Todos los que me aman, el que me ama hace caso de mi palabra y mi Padre lo amará. Si reunimos las versiones, el Señor Jesucristo está diciendo: todo el que dice amarme, obedece lo que yo digo. Y el que obedece lo que yo digo, mi Padre lo amará también. Eso es obediencia, iglesia. Eso es obediencia. No importando lo que cueste. No hubo un sacrificio, no habrá un sacrificio más grande que el de Cristo en la cruz. Y aún así obedeció. Esa noche y el día siguiente aprendió obediencia. Pero atentos, por la obediencia de Cristo, luego su Padre lo exaltó. Y hoy está a su diestra. Y Él vendrá a juzgar. Creo que un día esto vamos a hacer un análisis, una charla acerca de lo que Dios le proporcionó al Señor Jesucristo por ser obediente. Él vendrá a impartir justicia y será la justicia perdurable, la verdadera justicia. Le dio tronos, le dio reinos y todo le pertenece. Eso sucede cuando tú y yo somos obedientes. ¿Hay alguien aquí que me diga, levante su mano con sinceridad: hay algo que me está costando, pastor, obedecer? Gracias, mami. A mí me alegra, me agrada tu corazón. Y yo sé que a Dios le agrada tu corazón. Pero me dice el Señor que te diga algo, Laura. Tu corazón es muy bonito, tú tienes un corazón muy bonito. Tu corazón es más bonito que tú. Pero tienes que guardar tu corazón, mami. Me dice el Señor, dile a Laura que guarde su corazón. Porque tu corazón es muy bonito, pero es... Ay, ¿cómo te digo esto? Es fácil de desviar. Sí. Tú tienes propósitos muy bonitos, pero me dice el Señor que guardes esos propósitos, hija. Guarda esos propósitos para Dios. Guarda, sobre toda cosa guardada, te dice el Señor hoy, guarda tu corazón. Oyes, hijita linda, guarda ese corazón hermoso que tú tienes. Estábamos en... Ya no. ¿Quién me dice? Hay algo que me está costando. Algo que me está costando. No sé, perdonar dentro de la obediencia. Dentro de la obediencia. Me está costando perdonar, me está costando obedecer por esto, me está costando obedecer por aquello. Me dice el Señor Iván que tienes que ir a hacerlo. Oyes, papá, ve y lo haces. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Ve y lo haces. Pero hazlo con diligencia. Oyes, si es posible, sal hoy mismo y hazlo. Ve y lo haces y te devuelves. Lo otro puede esperar. Oyes, hijo, cuando yo estaba hablando, Dios me estaba diciendo, díselo a él. Oyes, hijo. Ok, perfecto. Ahora vamos a orar por eso. Porque todos hemos sido desobedientes en algún momento de nuestras vidas. Amén.
Fue entonces la obediencia que propició o hizo que los grandes milagros sucedieran. Pero ¿cómo aprendo a obedecer? La mayoría de los desobedientes han sido desobedientes toda su vida. Toda su vida. Toda su vida. Entonces, hay un caso de alguien aquí en la iglesia, si es que hay un caso de eso, ¿no? Porque puede ser que aquí en esta iglesia no suceda eso. Pero alguien que se le dice, por ejemplo, yo sé que servir aquí en la iglesia es voluntario. Los atalayas. ¿Cuántos servidores hay aquí? Levanten la mano, por favor. Los que sirven en algún área. Esto es voluntario. O alguien te dijo que obligatoriamente que tenías que venir hoy a servir, Angélica. O tú cobras algo por eso, porque es voluntario, ¿verdad? Es más, tú dices, la cara que me haces, guárdeme Dios de hacer una cosa de esas, porque esto es voluntario. Pero cuando a ti se te dice que tienes que estar en una hora específica, tienes que hacerlo. Esto es voluntario, pero tienes que obedecer. Cuando tú no lo haces es porque tú eres un desobediente recurrente. Cuando se convoca algo aquí en la iglesia y tú no lo haces, es porque no te sometes, tu corazón no obedece. Yo sé que esto no gusta, pero era la parte que yo más estaba esperando de la prédica. Por ejemplo, el próximo sábado a las 8 de la mañana espero los atalayas para hacer aseo, por favor. Nancy y la pastora están cansadas, se cansan. Aunque ustedes no lo crean, se cansan. Los atalayas, el próximo sábado a las 8 de la mañana, hablando de obediencia, ¿no? Dentro de 8 días, los maestros, 8 de la mañana, perdón, dentro de 15 días, del próximo sábado en 15, los maestros. Los muchachos de la alabanza, yo sé que estaban diciendo, pastor, ¿y nosotros para cuándo? Dentro de 20 días, a las 8 de la mañana, el sábado. Amén. Cuando hay un niño, atentos a los papás que tienen niños pequeños, que todavía están en formación. Cuando hay un niño que no te obedece, ese es un desobediente cuando sea adulto. ¿Y sabes cómo un niño obedece? Con la corrección. Cuando tú desde pequeño no obedeciste, eres un adulto desobediente. Y cuando tú no te sometes a las autoridades terrenales, no te vas a someter a la autoridad divina. Los miembros de la iglesia no son ruedas sueltas. Tienes que someterte a la autoridad de la iglesia. Esto no suena bonito, iglesia, pero esto es bíblico. ¿Quieres recibir la bendición de Dios? Sé obediente. La obediencia trae bendición. Y la palabra me dice que yo me debo someter a las autoridades en la tierra. O te invito a los que tienen vehículo que salgan de aquí porque están bravos con el pastor y se pasen todos los semáforos en rojo. Les doy la autorización. Es más, los invito a que no bajen por la escalera, sino por la ventana. Son leyes que tenemos que seguir. Desobedientes. ¿Tú quieres ser honrado por Dios? Obedece. ¿Tú quieres obedecer a Dios? Obedece a tus autoridades terrenales. ¿Tú quieres dormir en tu casa? Un adulto obediente, ponle leyes y lineamientos a tus hijos. Un hijo que hace lo que quiere es un adulto que va a hacer lo que quiere. Y es un adulto que nunca se va a someter a Dios. Y es un adulto que nunca va a recibir las bendiciones de Dios. ¿Sí ves cómo es una cadena? Así que si tú has sido desobediente, hoy es el tiempo de pedir perdón a Dios. ¿Y por qué debo obedecer, pastor? Porque el que obedece a Dios es porque lo ama. Aunque la obediencia traiga bendición, la consecuencia de la obediencia es la bendición. Deuteronomio capítulo 28, y con esto cierro. Deuteronomio capítulo 28.
Miren cómo comienza el pasaje. Acontecerá que si oyeres atentamente, recuerden que la palabra es Shama, es decir, escuchar con sabiduría. No escuches por escuchar. Ponle inteligencia a lo que estás escuchando hoy aquí en la iglesia. Por eso hablaba yo al principio, mi oración era: Señor, quita las vendas, quita los velos, quita los argumentos del corazón. Porque yo sabía que este momento iba a llegar, y porque yo sabía que muchos de los desobedientes me iban a estar haciendo mala cara, como efectivamente está sucediendo. Acontecerá, Shama, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Cómo te parece esa recompensa? Yo he venido pidiéndole algo a Dios, se lo comparto a ustedes, yo no sé si alguno de ustedes quiere hacerlo conmigo. Le he pedido a Dios hace unas semanas hacia esta parte, que me dé paz en todo. Señor, dame paz en todo. Paz en mi ministerio, en mi hogar, con mis hijos, financieramente. Dame paz. Eso quiero yo. Quiero paz. Dame paz. Y me decía el Señor: ¿quieres paz? Obedéceme. ¿Quieres estar tranquilo? Obedéceme. ¿Quieres llevar una vida sin afugios, sin altibajos? Obedéceme. Porque es que hace unas semanas atrás había algunas cosas que yo le había dicho al Señor: Señor, no me vuelvas a llevar a tal país. Ay, Señor, yo no quiero ir a tal ministerio. Señor, yo siento que cuando uno hace unas reflexiones, ¿no? Eso nos ha pasado a veces con mi esposita. Señor, yo siento que cuando fuimos a tal iglesia en tal país, no pasó nada, la gente perdió lo que se hizo. No me vuelvas a llevar allí. Y me dijo el Señor: te voy a llevar y vas a ir donde yo quiera. Te voy a llevar y vas a hacer lo que yo te diga. ¿Y sabes qué tengo que hacer? Señor, tú eres el Dios que todo lo sabe. Tú eres el Dios que todo lo puede. Y haré tu voluntad e iré a donde tú me lleves, Señor. Subrayen estos versículos, por favor. Versículo 2. Y vendrán sobre ti, siempre y cuando Shama sea parte de tu vida, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Versículo 3, bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Versículo 4, bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Yo podría decir: y bendita será tu empresa, y bendito será tu vehículo, y bendita será tu casa, y bendita será tu oficina, y bendito será tu proyecto, etcétera, 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 siempre y cuando obedezcas la voluntad del Señor. Porque yo ya estaba escuchando los corazones de muchos: Señor, pero es que yo no tengo vacas. Pero tienes una empresa, pero tienes un proyecto, pero tienes un hogar, pero tienes unos hijos, pero tienes un ministerio, pero tienes un esposo. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú en tu entrar, y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos, dicen muchos: bendito Señor. Jehová derrotará a tus enemigos, es decir, todos aquellos que se han levantado en contra tuya tendrán que reconocer que tú eres hijo de Dios. Y vendrán a buscarte. Eso va a pasar en tu casa, ¿oyes? Van a venir a buscar a Dios, porque las cosas se van a poner difíciles, muy difíciles, porque lo que han vivido hasta el momento no ha sido suficiente. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y todo aquello que pusieres tu mano. Lo repito: Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová Dios te da. Esa tierra te la dio Dios, ¿oyes? Y allí serás bendito junto con tu familia. ¿Quiénes quieren ser benditos? Que todo lo que toquen sea bendito. Bueno, hoy es tiempo de pedir perdón a Dios.
Cierra tus ojos, por favor. Señor, hoy oramos por todas aquellas personas que levantaron su mano a la pregunta que yo hice, de que si había cosas difíciles por hacer.